Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Una vez más tengo este honroso privilegio de poderles traer el mensaje de Jesucristo. Le doy toda la gloria y la honra a mi buen Dios, que me ama tanto y me da esta bendición tan grande, y a mi amado apóstol Sergio y a mi amada Madre Leti, que me dan esta oportunidad de poder traer la palabra de Jesucristo. Realmente me siento feliz, me siento dichosa de que el Señor siga poniendo sus ojos en mi vida y pueda predicar su palabra tan necesaria en estos tiempos, que es la única que nos trae paz, nos aconseja, nos direcciona, nos anima, nos alienta, y nada menos que cuando hablamos de la oración. En este tiempo donde todo es un caos mundial, cuanto más necesitamos orar los unos por los otros. Por eso le agradezco al Señor la palabra que me da, que siempre le pido a Él, ¿no? Que sea Él el que hable, que no sea mi humanidad, para que realmente tenga poder cada una de esas palabras y llegue al corazón de tantas almas que necesitan saber por qué es tan importante orar. Y antes de empezar, quiero orar específicamente para que el Señor tome mi vida. Hemos estado adorando, alabando y orando, pero necesito en este momento tan lindo orar y pedirle al Señor que tome mi vida, que no sea mi humanidad, mi alma, sino que sea el Señor. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú me permites ser vocera de tu palabra. Señor, te pido que descienda tu sabiduría, tu revelación, tu gracia, Señor, para poder impartir tu poderosa palabra a cada vida, cada corazón que necesita entender, Señor, lo poderosa que es la oración. Señor, amarro mi carne a la cruz, que no sea mi alma humana, ni mi carnalidad, ni mi sentir, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a tantas almas, Señor, donde sé que tú vas a traer respuesta a cada una de esas oraciones que a lo mejor necesitan recibir en este día, en este tiempo, esa respuesta que has preparado para cada uno. Señor, te pido que me cubras con tu sangre poderosa, que quites toda oposición, todo lo que se quiera levantar en esta hora, que tú lo eches fuera, Señor, de los aires, de los ambientes, y tu palabra pueda fluir con gozo y alegría. Todo lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Qué lindo que es el Señor, qué lindo que es cuando podemos orar, hablar con Dios. Y cuando tuve este privilegio de poder compartir la palabra, yo siempre le pido al Señor qué es lo que Él quiere hablar, porque uno puede decir un montón de cosas, es la gran verdad, pero lo importante, ¿qué es lo que el Señor le quiere impartir a su pueblo? Estamos en un momento que tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes a todos los mandatos que el Señor nos está dando, porque los tiempos son peligrosos y tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado. Tenemos que aprender a usar la alabanza, usar la adoración, usar la palabra y usar la oración. Es decir, todas las armas que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a usarlas para defendernos, como dice la armadura de Efesios 6:10, calzarnos toda esa poderosa armadura para salir al campo de batalla cada día. Y pidiéndole al Señor, el Señor me mostró que hay un poder extraordinario, que más que nunca en estos tiempos tenemos que aprender a usarlos, y es el poder que hay en la unidad de la oración. Cuando uno se pone a orar, ya sea con su pastor, con los hermanos, con su esposo o su esposa,
cuando se ponen a orar, tienen que estar en el mismo espíritu y tiene que haber una unidad. Y a través de la palabra vemos qué provoca el Espíritu Santo en esa unidad. Porque podemos estar en unión, pero no en unidad. Parece que estamos unidos, pero a veces son diferentes pensamientos, sentimientos, y no hay una unidad de espíritu. Y para que se produzca realmente una explosión espiritual, el Señor nos ha mostrado a través de la palabra qué importante es ponernos de acuerdo. Y más en este tiempo, iglesia, en este tiempo donde muchas veces es difícil, es muy difícil que estén todos en el mismo espíritu. Y el Señor me empezó a hablar a través de una oración poderosa que Él hace al Padre antes de ser crucificado y de subir al Padre. Y es la oración que el Señor hace, una oración intercesora, que lo hace por nosotros, hermanos. Realmente la he leído miles de veces, pero siempre cuando uno la lee, se estremece el corazón de lo que Él le pedía al Padre a favor de nosotros. Y es la oración que está en Juan 17. Esta poderosa oración intercesora, donde el Señor le va manifestando al Señor lo que había hecho con los hijos que le había dado, que cómo los había guardado, que todas las palabras que el Padre le había dado, Él se las había impartido, es decir, Él los preparó. Él se estaba por ir, pero sabiendo de que había hecho un buen trabajo, que no había sido fácil, por supuesto, pero dice que estuvo siempre rogando, orando, enseñando, es decir, los capacitó. Y me asombra porque voy a empezar con el verso 11. Tan importante, yo a este mensaje le puse oración de poder en la unidad. Y así como nos sucede a nosotros cuando tenemos una petición especial, cuando hay a lo mejor un motivo de oración que tenemos que orar realmente con esa convicción de que el Padre nos está oyendo, qué importante que nos pongamos de acuerdo, todos en el mismo espíritu y con el mismo sentir, porque eso mueve la mano de Dios. Porque el Señor sabe cómo oramos. Si realmente estamos orando porque sentimos la necesidad de esa sanidad, de esa libertad, de ese cambio, el Señor sabe si en nuestro interior estamos clamando con ese sentir. O si oramos para decir, bueno, oramos, tal vez el Señor me escucha. Por eso es muy importante la unidad. Y en esta oración que el Señor hace por nosotros, me apasionó porque en el verso 11, en Juan 17, el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. Ahí empieza a pedirle al Padre que nos guarde y ahí empieza a hablar de la unidad, de que tenemos que ser uno con el Padre, uno con los hermanos, es decir, empezar a tener el efecto poderoso de la unidad. Y dice el 15, ahí empieza el Señor a pedirle por la unidad. Pero el 15 también dice, te ruego que no los saques del mundo, pero que me los guardes del maligno. Ahí el Señor intercede para que nosotros podamos ser cuidados y guardados del enemigo. Él sabía que íbamos a necesitar la oración.
Él sabía que nuestra arma poderosa iba a ser la oración y también sabía que el enemigo se nos iba a levantar. Porque cuando usted decide, hermano, orar por una situación específica, el enemigo también va a empezar a levantarse. Porque él lo que no quiere es que uno pueda tener esa común unión con Dios. Entonces se va a levantar. Y el Señor le dice en el verso 15, guárdalos del maligno. Y esa es nuestra confianza, iglesia. Que nosotros sabemos que cuando clamamos al Señor tenemos una fortaleza impresionante, el cuidado de Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman y que le buscan. Y en ese momento de oración estamos en una búsqueda intensa. Al menos yo siempre espero la respuesta, iglesia. Yo oro con la convicción sabiendo que el Señor del cielo siempre nos está escuchando. Él está atento, sus oídos siempre están abiertos a favor de nuestras vidas. Pero en el verso 21, Él vuelve a hacer hincapié en la unidad. Dice, te ruego, dice el verso 20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra. El 21, para que todos sean uno. Vuelve el Señor a pedirles la unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué poderoso es este libro de Juan. Esta oración la tenemos que meditar, iglesia, porque este modelo de oración es el que quiere Dios que nosotros pongamos por obra. Él se está poniendo de acuerdo con el Padre y así nosotros también, de acuerdo con aquel que vemos y con el que no vemos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, si el mundo ve unidad al orar, al servir al Señor, al trabajar con la iglesia, el mundo va a creer que hay algo especial en nuestra vida y que es el poder de Dios. El 22 vuelve a repetir, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, era muy importante para el Señor que nosotros nos mantengamos unidos con el Padre y unidos entre sí. Y el verso 23, hermano, este verso que ahí empezó el Señor a hablarme. Y dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. Quiere decir que hay un perfeccionamiento. Todos los días tenemos que hacer algo para que se logre esa unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué maravilloso, iglesia, saber que el Señor en esta oración le pide al Padre que realmente siembre en nosotros este deseo de la unidad. Perfeccionados en la santidad y perfeccionados en la unidad. El verso 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros atesoramos la palabra y la podemos poner por obra, va a traer beneficios extraordinarios para nosotros. Entonces cuando uno se da cuenta que el Señor oró así por nosotros, eso tiene que hacer en nosotros crear el ánimo de unirnos en oración y de tener una actitud, orar, actitud y trabajo, para que se pueda dar lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué digo que hay que orar y tener una actitud? Porque Mateo 7:7 habla de una regla de oro, poderosísima, que seguramente todos la conocen. Pero Mateo 7:7 dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es decir, el que pide, el que ora, va a recibir.
También hay una actitud en buscar, ¿qué? Buscar el rostro del Señor, buscar ese tiempo para estar con Él. Y dice que vamos a encontrar lo que estamos buscando. Más que nada es la presencia y la respuesta del Señor. Y al que llama se le abrirá. Claro que sí, tenemos que abrir esas puertas de bendición que a lo mejor por tanto tiempo estamos clamando. Y la palabra es fiel. Y en esta regla dice que si persistimos en nuestras oraciones, persistimos en esa búsqueda, Dios nos va a dar lo que estamos anhelando. El tema es que no nos tenemos que dar por vencidos si a lo mejor la respuesta nos llega enseguida. Porque a veces la respuesta no llega tan rápido como uno quisiera. El Señor se toma su tiempo. Hay momentos que no estamos preparados a lo mejor para recibir lo que le estamos pidiendo. Tenemos que madurar a veces espiritualmente, el Señor tiene que preparar nuestro corazón, o a lo mejor no es el tiempo. Yo creo que el Señor nunca se tarda. Él siempre tiene un tiempo preparado para nosotros. Por eso es importante no desistir, no abandonar. Si no llega, hay que esperar. Yo creo que todos en la vida tenemos oraciones que todavía a lo mejor no hemos recibido respuesta. Pero sabrá Dios en qué tiempo, en qué momento. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos escuche. El Señor siempre nos escucha. Y en el verso 23, la petición que le hace el Señor, yo deseo que ellos sean perfeccionados en la unidad y que sean uno. El anhelo que tiene Jesús en su corazón es que el pueblo no solo hable de la unidad, sino también que lo demuestre. Eso es lo más primordial, que realmente uno demuestre que ama la obra del Señor, que ama al Señor y que se mantiene en unidad. Podemos llegar a ser uno, pero no podemos a lo mejor sentirnos unidos. Lo importante es estar en unidad, porque todos, bueno, la realidad es que tenemos que, a través del testimonio, se van a dar cuenta si realmente amamos esta unidad. La palabra dice que sean perfeccionados en la unidad. Y eso lo hace el testimonio, que nos muestra si tenemos el amor de Dios y nos va a enseñar a orar como cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un hermoso monte de oración los días martes y el pueblo sabe que oramos por tantos motivos, iglesia, pero específicamente oramos por los otros, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Pero en este momento, por ejemplo, oramos por la nación, que se está viviendo no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Momentos difíciles, caos sociales, económicos. Entonces nos unimos como iglesia porque amamos a nuestra nación y le pedimos a Dios que se apiade de Argentina, como de tantos lugares. También nos unimos por los enfermos, por las necesidades que humanamente nosotros no podemos solucionar, pero estamos viendo respuesta. Pero todos venimos con el mismo sentir, con la misma unidad. Pero para que realmente el Señor conteste, tenemos que evitar todo aquello que debilita la oración. ¿Y qué es lo que debilita la oración y la comunión? La crítica, la murmuración, el chisme, los celos, el temor. Es decir, hay situaciones que impiden la comunión, impiden esa fortaleza, impiden el perfeccionamiento. Entonces, el Señor sabe cómo venimos a la oración. Como dice mi apóstol, cara vemos, corazones no sabemos. Cada uno sabe lo que trae y cada uno sabe cómo viene a orar. Pero cuando realmente uno viene con un fluir de poder rendirse delante del Señor. Es como que uno viene a rendir toda nuestra vida, a humillarse delante del Señor. Y Dios ve. Y dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no va a menospreciar. O sea, cuando uno viene y se humilla delante del Señor y empieza a clamar y empieza a gemir y vemos que todos están en el mismo sentir,
nos vamos con la gloria del Señor porque algo grande va a pasar. Realmente algo grande va a pasar en la unidad. Y no lo digo yo, lo dice Proverbios 15:29. El Señor dice que al impío lo mira de lejos, pero oye la oración del justo. ¿Y quién es el impío? El impío es el que carece de piedad, que no se conmueve ante nada. No le importa si el otro sufre, si el otro necesita, no le importa. Carente de fe. Entonces dice que a esos, hay una versión que dice, Jehová está lejos de los perversos, pero dice que oye al justo. Y realmente se conmueve en mi corazón, porque si nos encuentra justificado el Señor delante de Él, iglesia, solamente tenemos que pedirle, porque Él va a traer la respuesta en este tiempo. Hay mucha cantidad de hermanos enfermos y de pueblo enfermos. ¿Sabe qué lindo que es cuando nos ponemos a orar por situaciones o lejos, de lugares lejos, que a lo mejor no podemos acercarnos, no podemos hacerle una unción de aceite, pero en el Espíritu nos unimos ahí donde está el hermano o la necesidad? ¿Sabe qué lindo es cuando te llaman y te dicen, gracias por la oración, gracias pastora, gracias pastor, se está levantando, se está sanando? El Señor no lo limita a nada, iglesia. Lo único que lo limita es cuando no se ponen de acuerdo. Eso es fatal para la oración. Entonces, yo creo que esta oración de Juan era el plan de Dios para alcanzar al mundo, para que sean perfectos en unidad. Fue una estrategia que usó el Señor. Y esta oración que hizo el Señor Jesucristo se hizo hace 21 siglos atrás. Y me llamó la atención porque aún vemos diferencias, vemos divisiones, vemos cómo se han separado las denominaciones, las instituciones, ministerios, porque todavía no se han puesto de acuerdo con los 5 ministerios, por ejemplo, que apóstol sí, que apóstol no, que profetas sí, profetas no, que unos usan velo, el otro no, que el otro tiene que entrar con pollera no. Y siempre, a pesar de esta poderosa oración que nos deja el Señor, que tenemos que estar perfeccionados en unidad para poder recibir cosas extraordinarias, nos damos cuenta que tenemos que escudriñar las Escrituras para entender el poder que hay en la unidad. Pero sí, esta oración fue contestada, porque no hay oración que haya hecho Jesucristo al Padre que el Señor no la haya contestado. Que los hombres no han entendido que sí se ha contestado es otra cosa. Pero, por ejemplo, si vamos a Hechos 1:14, porque todo está escrito, iglesia, todo está escrito. En Hechos 1:14, ahí vemos que este plan que Dios había preparado con la estrategia de que dependan del Espíritu Santo, porque el plan es así. El Señor a través de esta oración nos enseña que los hombres dependan del Espíritu Santo para poder venir al Espíritu, a buscar al Espíritu para que se cumpla lo que el Señor pidió, a través de su Espíritu. La oración es por Espíritu. Recibimos al Espíritu Santo para poder cambiar la atmósfera en una oración. Y en Hechos 1:14 dice, y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿En dónde? ¿En dónde se cumple el propósito y el plan de la oración de Jesús? Aquí, en el aposento alto, cuando estaban todos reunidos, cuando el Señor le dijo que esperaran ahí la promesa del Espíritu Santo. Usted sabe que ahí estaban todos unidos, todos los hermanos de Jesús,
y los discípulos y los hermanos de Jesús no creían que Jesús era el Mesías. Creyeron cuando lo vieron resucitado. Es fantástico. Y ahí se unieron a orar. Porque cuando uno realmente experimenta la deidad del Señor, cuando tiene un encuentro con el Señor, no hace falta que lo manden a orar. Busca desesperadamente unirse a otros a orar. Y dice que ahí estaban todos unidos. En Hechos 1:14. Qué extraordinario, ¿no? Cuando podemos realmente ser guiados por el Espíritu Santo en la oración. Cómo el Señor nos va allanando el camino. Y el verso 21 de Juan dice, para que todos sean uno, así como el Padre está en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese hecho extraordinario de Hechos 1:14, cuando estaban todos unidos y desciende el Espíritu Santo, el mundo creyó. El mundo creyó. Que en la unidad de todos esos hermanos se aparecía el Señor. Todos con el mismo sentir, con el mismo deseo, con la misma unidad para encontrar la respuesta. La respuesta a la oración que el Señor nos anima a hacer. Ahora, Mateo 18:18 me llama la atención porque qué lindo que es el Señor, iglesia, cómo nos enseña todo. Mateo 18:18. Acá también el Señor nos enseña, nos hace una exhortación a la oración. Porque dice el verso 18, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es un trabajo espiritual. Atamos todo aquello que impide la bendición y desatamos que se abran las puertas para que el Señor pueda venir en nuestro auxilio. Es decir, todo lo que se opone tiene que ser atado y amarrado a los pies de Cristo, atado en los cielos, y también desatar acá, en este mundo espiritual, en la tierra, todo aquello que el Señor está presto a enviarnos. Pero dice así, el 19, además os digo, es decir, los venía exhortando, pero hace hincapié en esto. Además, os digo que si dos se ponen de vosotros, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que es tan difícil ponerse de acuerdo? ¿Será tan difícil que dos personas puedan estar de acuerdo en pedir algo? Porque por algo el Señor los exhorta, le dice, se tienen que poner de acuerdo, pero de un acuerdo sincero, entre dos personas cuando están orando, porque realmente debe ser poderoso, dos personas orando en el mismo espíritu, es poderosísimo. Más que 1000 reunidos en forma superficial. Yo le puedo garantizar que si dos personas se ponen de acuerdo en el mismo sentir y en el mismo espíritu, pueden levantar a un muerto. Y a lo mejor hay una multitud orando en forma superficial, sin interés, y el Señor no se mueve. Porque el Señor ve el corazón. El Señor ve con qué intención se está orando, iglesia. La intención, yo lo aprendí, la intención del corazón, Dios la ve y la valora. Porque a veces hay oraciones muy egoístas, porque para que le diga si dos de ustedes se ponen de acuerdo, porque a veces las personas piden oración, puede orar por esto, puede orar por lo aquello, pero a veces es muy difícil que le diga, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué situación difícil tenés? Te quiero apoyar en oración. ¿Querés compartirlo? Y unirnos. Del momento que se está brindando es porque se va a unir, iglesia. Se une en oración.
Entonces el Señor dice, si ustedes se ponen de acuerdo, es decir, una oración en espíritu, en unidad, tiene un gran impacto en el cielo, iglesia. Una oración con poder, estamos sacudiendo el trono de Dios y va a descender palabra, va a descender poder de Dios. Eso es lo que anhelamos. Entonces tenemos que orar conforme la voluntad de Dios. Y así recibiremos respuesta. Porque de esa manera nos acercamos al trono de Dios. Pero mire qué cosa más linda. Dice el 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Le vuelve a hacer hincapié en la unidad. Donde hay 2 o 3 en la unidad, el Señor les está aconsejando. Hay un poder extraordinario donde hay 2 o 3 en su nombre. Y la realidad que cuando uno sabe que el Señor está en medio, se producen manifestaciones espirituales extraordinarias, iglesia. Si tenemos esa convicción que donde hay 2 o 3 Él está, sabemos que Él está, ahí vamos a vivir experiencias extraordinarias si estamos en el mismo espíritu. Ahí vamos a ver sanidades, liberaciones, restauraciones. Porque si está el Señor donde hay 2 o 3, por algo lo dice, reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y eso habla del poder que hay en la unidad, iglesia. Porque cuando estamos con el Señor suceden cosas extraordinarias. Si bien podemos orar solo, por supuesto. Muchas veces podemos orar solo. Mejor dicho, solos no. Oramos con Él. Oramos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nunca vamos a orar solo. Esa es la confianza que tenemos, dice la palabra. Porque todas esas manifestaciones son para edificar nuestra vida, iglesia. Edificamos nuestra vida, el Señor nos va haciendo crecer, nos va fortaleciendo, para que nosotros fortalecer a otros, porque ese es el plan de Dios. Y dice 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza, iglesia. Uno tiene que tener la certeza, la confianza, que cuando nos ponemos a orar, no son palabras al viento, son palabras que suben a su presencia. Y muchas veces estamos orando y en la oración el Señor nos empieza a mostrar por quién, dónde, cómo, porque el Espíritu Santo es el Señor que está en nuestras vidas y nos va mostrando muchas veces la necesidad del hermano. Hay hermanos que a lo mejor tienen vergüenza de contar lo que le está pasando. Tienen vergüenza si a lo mejor tienen alguna adicción o están pasando por algún momento difícil. Hay gente que a lo mejor les causa vergüenza, pero el Espíritu Santo revela todo, iglesia. Revela porque los quiere ayudar, los quiere levantar. Y uno tiene que ser sincero, muy sincero. Sincero con Dios, que es el que todo lo puede. Ahora, vuelvo a Hechos. Realmente me encantó esta escritura de Hechos 1:14. Dice que estaban todos en el aposento y estaban todos unánimes, todos juntos, en el mismo espíritu, con el mismo ánimo, con la misma alegría. Y ahí se desató un poder extraordinario. Dice que junto con las mujeres. Pero mire lo que dice Hechos 2:1. Dice que cuando estaban todos reunidos, capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente, vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Le digo, qué maravilloso. Dice que estaban celebrando la fiesta de las cosechas. ¿Estaban qué? Agradeciendo, iglesia. Cuando uno está unido con el pueblo y realmente le agradece a Dios lo que ha hecho por nuestras vidas,
por cómo nos sostiene en estos tiempos, iglesia. Tenemos que ser agradecidos. Y ellos estaban realmente reunidos con el gozo y la alegría de darle la gloria y la honra a aquel que los había proveído de todo. Y dice que en ese momento, dice la palabra, que de repente vino un ruido, una ráfaga de viento y llenó todo ese lugar. ¿Usted se imagina? Estamos orando ahí con todo el fuego y empezamos a sentir el viento de Dios. Eso es maravilloso. No sé ustedes, pero acá nosotros experimentamos muchas veces el viento de Dios. Las ventanas están cerradas y se siente el viento de Dios. Y uno es feliz porque dice, acá está el Señor. Sentimos su fragancia. Hemos sentido fragancia a vino, a vainilla, a pan, a levadura, a vino, a nardo. Hemos sentido fragancias extraordinarias en esta casa. Y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo está el Señor acá! Y ahí, hermano, usted tiene que aprovechar a pedirle. Cuando sabemos que acá está el Padre, todos unidos en el mismo espíritu, todos queremos beber de la misma fuente. Qué lindo que es Dios. Yo estoy cada día más enamorada del Señor. Muy enamorada, porque sé que viene pronto y lo veremos cara a cara. Entonces es muy importante en estos tiempos tener una oración de unidad, es fundamental. Es como el agua y el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, iglesia. Es como aquel vehículo que no va a caminar si no tiene un motor. Así nosotros, el Espíritu Santo es nuestro motor, que nos guía, que nos lleva a orar, a cantar, a alabar, a trabajar en la obra. Unánimes como estaban estos hermanos, en la misma unidad, y ahí se goza el Señor, cuando no hay favoritismo, cuando no hay competencia, cuando no hay protagonismo, como el fariseo que se ponía a orar para que todo el mundo lo escuche, cuando realmente nuestras oraciones son al Padre. Ahí el Señor realmente nos une. A lo mejor te cueste orar solo. Hay personas que no saben o no pueden orar sola, necesitan a otro. Entonces tienes que unirte a hermanos que tengan el mismo espíritu, con el mismo sentir, porque ellos te van a incentivar a amar a la oración. Ellos son los que te van a hacer sentir apasionado por Dios. Cuando uno ora con un hermano lleno del Espíritu Santo, ese fuego te contagia y te lleva realmente a rendirte en oración y te enseña a orar. Te van a ayudar a acercarte a la presencia de Dios. También están de los otros, hermanos. Tengamos cuidado con quién nos unimos, porque también nunca va a faltar aquel que en vez de acercarte a Dios, con la oración que hace, te puede alejar de Dios. Uno tiene que ser sensitivo al Espíritu. Que la oración del otro realmente te llene de fuego, te llene de presencia. En el libro de Hechos 4, es hermoso este libro, 4:31. Pedro y Juan iban al templo a orar, dice el capítulo 4. Juntos, Pedro y Juan. Ya habían entendido la unidad de la oración. Iban juntos a orar al templo y se encuentran con el cojo. Todos saben la historia. Pero dice que iban al templo y lo encuentran al cojo mendigando. Espere que lo tengo marcado y no me quiero perder. Entonces dice que ellos le vienen por acá, si no me pierdo. El capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían al templo a orar, estaban juntos. Y dice que cuando se acercan al hombre que pedía limosna, dice que fijando su vista, le dijo, míranos, en plural, míranos. Mire qué importante el míranos de Dios. Y dice que le dijo,
Y el pobre hombre dice que lo miró atentamente y esperando recibir algo y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice que el cojo se levantó. No fue la gran oración, fue una oración en espíritu, los dos juntos. Y dice que el cojo se levantó. ¿Pero qué pasó? Este testimonio hizo que, bueno, a los fariseos, a los religiosos, no les gustaba, no les convenía. Y dice la palabra que lo quisieron llevar al concilio, lo querían meter preso. Pero, dice el verso 31, del 29, porque no tenían por qué tenerlo preso, no encontraban argumento, le tuvieron que dar la libertad. Pero dice el 29, estando en la iglesia, dice que ellos cuando fueron libres, fueron a la iglesia a orar, porque habían tenido una persecución tremenda. Lo tuvieron encarcelado un día, pero como no tenían cómo retenerle, le tuvieron que dar la libertad. Y dice el verso 29, orando todos juntos en la iglesia, después de ese milagro, después de que el Señor los libró de estos religiosos. Dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, iglesia. Estaban todos reunidos en la iglesia, dándole la gloria y la honra al Señor que los había librado. Porque la realidad que a nadie le gusta, al enemigo no le gusta. Cuando ve a un siervo de Dios siendo usado, donde tiene ese ministerio de la liberación o de la sanidad, no a todos les gusta, al enemigo no le gusta ver eso. Pero cuando uno tiene ese ministerio, le dice al Señor que pueda seguir hablando tu palabra con valor, que nadie, por más que te quieran ridiculizar, por más que se quieran burlar de tu vida, de lo que haces, los tienes que ignorar. Tú tienes que seguir sirviendo al Señor, porque eso le agrada a Dios. En la sociedad que vivimos, bueno, nos tildan de ridículos, de anticuado. Esa es la gran verdad, pero para el Señor somos instrumentos de victoria, iglesia. Y dice que en esta unidad, a pesar de que los religiosos estaban indignados porque Juan y Pedro predicaban al Jesús resucitado y ellos no creían en la resucitación. Entonces estaban enervados, pero los tuvieron que dejar en libertad. Y lo primero que hicieron fueron a la iglesia a orar. Y oraron de tal manera que dice que tembló el lugar. ¿Sabe lo que es eso? Se pone en el lugar, como dice mi esposo, en el lugar del personaje. Si estamos orando en la iglesia, dándole la gloria y la honra al Señor por lo que está haciendo, por los milagros que se están suscitando y tiembla la iglesia. ¡Ay, iglesia! ¡Qué maravilla es eso! Saber que Dios del cielo trona y está diciendo, estos son mis hijos amados. Me complazco en oírlos orar de esa manera. Entonces, el valor requiere perseverancia. El Señor quiere hombres de valor y unidad para orar. Hombres que se juegan por el ministerio. Si es de oración, gloria a Dios. Para poder superar nuestros temores y tener un compromiso correcto para hacer lo que estamos haciendo. Tenemos que tener compromiso. Y el compromiso está en poder orar juntos, iglesia, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Hechos 16. Y ya estoy terminando. Pero estos son ejemplos donde el Señor nos muestra el poder de la unidad. Cuando dos se ponen de acuerdo, en el mismo sentir, iglesia. Cuando sienten el deseo
de ver cosas extraordinarias en aquellos que necesitan. Porque esa es la cuestión. Cuando uno sabe que el hermano está pasando por una necesidad, o el pariente, o el hijo, y uno ora desde lo más profundo del corazón, con otro hermano que sienta lo mismo, el Señor obra. El Señor obra, porque está escrito. Y todo lo que Él promete, escrito está y se va a cumplir. No hay nada que Dios no haya dejado escrito y no se cumpla. Hechos 16, 25. Todos conocen esta historia. Dice que Pablo y Sila a medianoche estaban encarcelados. Oraban y cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. Y dice que los presos escuchaban. Y hubo otro de repente. Y dice que de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaban desnudos, estaban lacerados, estaban lastimados, con grillo en las piernas, pero se pusieron de acuerdo. No a mirarse como estaban doloridos, sino a cantarle a aquel que todo lo ve, que todo lo sabe. Y dice que eso produjo un gran terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel. Eso habla, iglesia, que estos hombres, Pablo y Sila, estaban de acuerdo, en unidad. Se pusieron a adorar y a alabar y el Señor escuchó y obró. Entonces, en este día, el Señor te anima a que realmente te puedas poner con tu familia, con tus siervos, con tus hermanos, con tus parientes, te pongas en unidad. Dice Juan 17, que seamos perfeccionados en la unidad. Quiere decir que día a día tenemos que trabajar con eso, realmente sentir como siente Dios. Y Dios anhela que estemos unidos en el mismo espíritu para que Él pueda traer respuesta del cielo a nuestras vidas. Vamos a orar, iglesia. Nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a poner en unidad, a pedirle a Dios que nos ayude para poder recibir todo aquello que está en nuestro corazón y traer respuesta. Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, que nos anima, Señor, y nos enseña el poder de la unidad para recibir aquellos regalos que tienes en el cielo para nuestras vidas. En esta hora, Señor, yo me pongo de acuerdo con tu pueblo, con tus hijos, con aquellos que necesitan un milagro de sanidad, un milagro de restauración, un milagro, Señor, de prosperidad. Me pongo de acuerdo con ellos, Señor, para que tú desates una bendición poderosa, para que tú levantes al caído, levantes al enfermo, para que puedas enviar esa providencia divina, Señor. Mira las familias desunidas, familias, Señor, que están hundidas en las deudas. Padre, te pido que estés obrando a favor de cada uno de tus hijos, que tú desates bendiciones. Atamos acá en la tierra todo aquello, Señor, que no nos edifica y desatamos un poder glorioso de bendición para nuestras vidas. Señor, todo lo pido en tu santo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, y creo, Señor, que en esta noche, si nos ponemos en unidad a través de esta oración, recibiremos, Señor, esa gloria, esa bendición que tienes preparada para cada uno de tus hijos. Señor, todo lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga grandemente y será, si Dios lo permite, hasta la próxima oportunidad sembrando una buena semilla. Dios los bendiga grandemente.